Para iniciar el análisis de esta sentencia es requerido conocer las partes involucradas. La parte demandante tenemos a los ciudadanos Víctor José Fernández Salazar, Diosval José Zavala y Joel Adrín Ecer Coelho. Parte demandada tenemos a la sociedad mercantil Baker Hughes de Venezuela. El tribunal que conoce el caso, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado doctor Elías Rubén Vitar Escalona, el recurso de casación impuesto contra la decisión del Juzgado Superior 2 del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, que había confirmado la sentencia con lugar del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma jurisdicción. Ahora bien, la síntesis de esta controversia radica básicamente en que surge esta demanda de cobro de diferencias de prestaciones e indemnizaciones por terminación de la relación laboral. Los puntos más álgidos de esta sentencia la tenemos en la base de cálculos que los demandantes alegaron que la empresa omitió incluir en el cálculo de sus prestaciones conceptos derivados de jornadas de 12 horas, tales como horas extraordinarias, bonos nocturnos, tiempos de viaje y días de descansos laborados. La naturaleza del pago, la controversia se centra en sí en estos pagos irregulares y permanentes. Continúan salario normal y debían impactar en la retroactividad de las prestaciones, esto según el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y por último tenemos el punto de la defensa de la empresa. Baker Hughes sostuvo que los pagos realizados conforme a la ley y a la convención colectiva del sector petrolero alegaron prestación de la acción y que ciertos beneficios solo aplicaban a trabajadores activos por esta fecha. Para enmarcar más estas decisiones o esta decisión, se aplica principios estipulados en nuestra Constitución, como el artículo 91 en cuanto al salario, aplica la justicia social y realidad, que es el principio de la primacía de la realidad, el artículo 89, la progresividad e indubio pro operario, y los derechos de prestaciones según el artículo 92. Para más detalles estará mi compañera Suri Saraidi Muros. De acuerdo contigo, compañero Kennedy, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 se destacan diferentes artículos los cuales fueron base fundamental para dictar esta sentencia. Primeramente, en el artículo número 2 sobre la justicia social, en este caso impera el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, y es que si un pago es constante por la labor prestada, debe formar parte del salario. Por otra parte, los artículos número 82 y el 89 están ligados con la progresividad del indubio pro operario. En este caso, los derechos laborales no pueden ser retrocedidos y ante dudas interpretativas debe prevalecer la opción más favorable al trabajador. Por otra parte, el artículo 91, en cuanto al salario, se establece un salario suficiente. Esta sentencia reafirma que el salario no es solo una cuota fija, sino todo lo que el trabajador percibe por su labor. Por otra parte, el artículo 92, en cuanto al derecho a las prestaciones sociales, esta sentencia garantiza que el patrimonio del trabajador no debe ser mermado por una base de cálculo errónea. Ahora bien, en cuanto a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, hay varios que se vinculan con esta sentencia. En este caso, el número 95 sobre la protección al salario, donde se refuerza que la noción del salario integral debe ser transparente, evitando que conceptos salariales sean fragmentados para evitar cargas a la empresa. El convenio número 1 sobre las horas de trabajo valida que el exceso de jornada en guardias petroleras debe impactar los beneficios de largo plazo de los trabajadores. El convenio número 111 en contra de la discriminación laboral asegura que los trabajadores de servicios petroleros tercerizados deben tener condiciones dignas y equivalentes a los de la industria principal. Ahora bien, en cuanto a la normativa laboral interna de Venezuela, en este caso la LOT, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras del año 2012, en el artículo 104 se establece el salario normal.
En este caso, la sala reiteró que los pagos por guardias de 12 horas constantes pierden carácter eventual y se consideran salario normal por su recurrencia. El cálculo de las prestaciones sociales en el artículo 142, literal C, para el cálculo de los 30 días por año. Debe tomarse el último salario integral, integrando también los conceptos habituales. Las jornadas especiales en el artículo 173 y 175, en el cual en el sector petrolero las jornadas de guardia son válidas, pero deben ser remuneradas como con los recargos legales y contractuales. Por último, los artículos 61, 103 y 104 en cuanto a la prescripción y renuncia. En el caso de la decisión de esta sala sobre este caso, no operó la prescripción, interpretándose así que el convenio implicó un reconocimiento de deuda. Es válido decir que es renuncia tácita a dicha defensa. Hola, mi nombre es Débora Figueira y me corresponde desarrollar lo relativo a la aplicabilidad de la negociación colectiva en el caso de la sentencia 0252 de la Sala de Casación Social de fecha noviembre de 2022. Y es que esto estuvo basado en dos aspectos primordiales. En primer lugar, la extensión a los extrabajadores por cuanto el fallo de la sala sentenció que el beneficio debía amparar no solamente a los trabajadores activos que prestaron servicios en el lapso de 2000 a 2013, sino a aquellos que no estaban activos para la fecha. El principio de favorabilidad se desarrolla en este sentido por cuanto se valora la prueba documental de la manera más favorable a la masa trabajadora, interpretación que respalda la contratación colectiva respecto a la cláusula de salario integral, colocando la contratación colectiva por encima del argumento presentado por la empresa Baker & Hughes en cuanto al contenido de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, la negociación colectiva resulta válida entonces para crear conceptos e incluir conceptos dentro de lo que es el salario integral por su recurribilidad y evitar que se disfracen estos conceptos y que se excluyan de lo que es el cálculo de los salarios. La sentencia entonces resulta una decisión fundamental para el derecho laboral contemporáneo en Venezuela, por cuanto es especialmente válida respecto a los acuerdos colectivos y analiza profundamente el alcance de la autonomía de la voluntad colectiva contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como herramienta válida, vale decir, para que las partes liquiden y den por terminadas esas disputas sobre conceptos de difícil cálculo, como es el caso de las horas extras en el sector petrolero. Este fallo entonces es considerado como un precedente, se podría decir, de obligatoria consulta, porque da validez a aquellos acuerdos extrajudiciales y colectivos donde se pactan sumas globales para cerrar reclamos de carácter histórico por la relevancia que tienen o el alcance que tienen en masa de trabajadores, siempre que no impliquen, vale decir, la renuncia a ningún derecho fundamental de los contenidos en la normativa laboral venezolana. Asimismo, al ser Baker & Hughes una de las primeras empresas que formalizó pagos en divisas, esta sentencia sirve de guía para saber cómo se debe tratar el pago en dólares y sobre todo cómo no se deben calcular los intereses que anteriormente se hacían bajo fórmulas internacionales y se logra de esta manera colocar la justicia social por encima de ese tipo de formalidades. Como conclusión y recomendación, pues podemos decir que esta sentencia valida la capacidad de las partes, de las empresas y de los trabajadores para resolver conflictos a través de una negociación colectiva, estableciendo quiénes se van a beneficiar de manera clara y cómo deben liquidarse las deudas cuando se trata de moneda extranjera. La sentencia analizada constituye entonces un hito en materia laboral y ratifica que la autonomía de la voluntad en convenios colectivos no debe usarse para excluir derechos mínimos que ya están causados. Esta decisión fortalece la seguridad jurídica de los trabajadores frente a la interpretación restrictiva que pudieran hacer algunas empresas sobre la retroactividad, además de ser éticamente justa e impedir que tecnicismos jurídicos permitan evadir el pago de diferencias salariales tras haber reconocido la deuda en sede administrativa, lo cual sería una violación al principio de fe contractual. Resulta pertinente en este caso como una recomendación por
por parte nuestra, que pertenecemos a la SUNAI, que las empresas del sector hidrocarburos realicen auditorías preventivas sobre los esquemas de guardia a fin de contar con elementos que permitan determinar de forma real y efectiva el comportamiento de este tipo de modalidades en las convenciones colectivas de gremio productivo. Muchísimas gracias por su atención.